¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Salvador García y soy consejero asesor en el despacho de consultoría y gestión de comercio exterior García y Figer. El día de hoy vamos a platicar sobre el decreto de creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y antes de empezar, bueno, quisiera darle las gracias a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario del Ayuntamiento de Veracruz por la invitación, por permitirnos compartir con ustedes este tema tan importante y de gran interés para toda la comunidad de comercio exterior, no solamente en Veracruz, sino en toda la República. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues platicarles que a lo largo de esta sesión hablaremos sobre el decreto de creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, cuáles son sus retos, sus obligaciones, cuáles son los puntos más importantes que podemos esperar de esta nueva agencia, cuál es la perspectiva actual y cuál es el tamaño del proyecto que se tiene. A lo largo de esta plática, bueno, hablaremos sobre esta situación, algunos números muy interesantes, datos muy importantes que nos van a permitir tener una perspectiva más amplia de cuál va a ser o cuál es el panorama que nos espera ante este cambio, que sin duda pues, va a ser muy trascendental. Esto pues lo viviremos o esperamos más bien que se dé a partir del siguiente año. Entonces, comenzamos con esta plática. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues el objetivo, como les platicaba, es identificar claramente el contenido del acuerdo de creación de la NAM. Esto, bueno, pues iremos paso a paso y veremos realmente cuál es la intención de cada uno de los del contenido de este acuerdo, de este decreto, la creación a la Agencia Nacional de Aduanas. Y empezar porque este decreto se publica el 14 de julio de este año y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, todavía no entra en vigor. Más adelante veremos esa parte, que es muy importante porque depende de los cambios que se tienen que dar principalmente en la ley del SAT y de su reglamento, para que posteriormente se pueda generar o crear el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas. Y esto, bueno, va a ser un proceso de transición muy interesante. Entonces, ese decreto, les platico, fue publicado el 14 de julio de este año en el... Y para entender un poco de las atribuciones y que tengamos una perspectiva más amplia de dónde estamos y hacia dónde vamos, bueno, pues englobé de alguna manera muy general cuáles son las atribuciones tanto del SAT como de la AGA en este momento. Y bueno, pues el SAT actualmente, de acuerdo al artículo 144 de la ley aduanera, tiene 38 facultades y de acuerdo a la ley del SAT del artículo 7 tiene 18 facultades. La AGA tiene 92 facultades de acuerdo al artículo 19, del reglamento interior del SAT. En general, pues estas atribuciones de ambos tienen que ver con la recaudación, por supuesto, de impuestos, de contribuciones, cuotas compensatorias, todo lo que tenga que ver con ingresos derivados de comercio exterior, la legal estancia de las mercancías, otorgar patentes aduanales y autorizaciones a las agencias aduanales. Al momento creo que solo han emitido 2. Suspender padrones importadores, padrones sectoriales, muy importante este punto porque una de las nuevas facultades que va a tener la Agencia Nacional de Aduanas es administrar también la emisión de las autorizaciones para los padrones tanto de importadores como sectoriales. Supervisión de recintos fiscales y fiscalizados, obviamente esto es una facultad que tiene el SAT. De manera general, estas son las principales de las que se tiene actualmente. Obviamente, persecución del embargo precautorio, revisar temas que tienen que ver con la evasión fiscal,
la doble tributación, bueno, todo este tipo de temas fiscales. Recordemos que la aduana cumple dos funciones, principalmente recaudación y bueno, pues seguridad nacional también es un tema que tiene actualmente la aduana. Entonces lo hace en coordinación con todas las autoridades pertinentes en ese sentido. Hablemos de Marina, Sedena y las fuerzas judiciales en este sentido. Este nuevo decreto, en su artículo 5, nos dice que la ANAM va a tener 18 facultades. Esto es muy importante y bueno, las vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta reunión. ¿Qué busca el decreto? Fortalecer de alguna manera la posición que tiene actualmente la aduana en 4 grandes rubros. La ANAM va a fortalecer, va a tener autonomía técnica en temas de operaciones, administración y de gestión. Van a tener más inversión en la parte tecnológica, en la parte operativa van a tener más libertad de poder ejercer sus facultades de comprobación en visitas domiciliarias, en auditorías, en órdenes de verificación. Actualmente ya las tienen, pero van a ampliar su campo de acción. También en la parte administrativa, que como ustedes saben, pasa a ser un órgano desconcentrado, es decir, sube jerárquicamente dentro de la organización o dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deja de depender del SAT para ser un ente similar al SAT. Entonces esto le va a permitir no depender administrativamente ya del SAT, va a poder tener autonomía en ese sentido, lo que les va a permitir tener más libertad de acción para ejercer sus facultades de comprobación como aduana. Y de gestión, obviamente, todo lo que tiene que ver con la tramitología de los actores de comercio exterior. Esto, pues yo lo veo con buenos ojos porque nos va a permitir que los trámites se vuelvan más eficientes. Eso es lo que esperamos, que tengan en cuenta o consideración el tema de la facilitación aduanera. Entonces, es muy importante y tenemos que ver mucho esta parte de la gestión. Ya hay mesas de trabajos con diferentes cámaras y asociaciones donde ya se está hablando de simplificación de procesos, algunos trámites que pues son muy tediosos y que se pueden eficientar. Bueno, gracias a este fortalecimiento, y eso es lo que busca este nuevo decreto, fortalecer la parte de la gestión. Y bueno, aquí un poco de la estructura que les platicaba. Actualmente el AGA depende del SAT y a su vez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con este decreto les platicaba que hay un escalamiento a nivel organizacional dentro de la Secretaría de Hacienda, y el AGA deja de pertenecer al SAT para posicionarse un escalón más arriba y estar a la par de del mismo servicio de administración tributaria. Y esto obviamente les va a dar muchas libertades, y principalmente de gestión, como les platicaba, y de administración, principalmente de presupuestos. Es un dato muy importante porque viene inversión en tecnología, inversión en infraestructura, ¿verdad? Y eso, bueno, obviamente va a ser en beneficio de los actores del comercio exterior. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de las atribuciones que están dentro del decreto, ¿verdad? Aquí vamos a platicar, sobre las 18 facultades que tienen ellos en este sentido. Entonces, primero es recaudar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior. Esto no es una facultad nueva, de hecho es la principal. Dirigir los servicios aduanales y de inspección para realizar operativos, la verificación de la legal estancia de las mercancías en territorio nacional.
administrar los padrones de importadores sectoriales y de exportadores también sectoriales. Esto es muy importante porque actualmente la AGA no los administra, esto se hace a través de una administración general distinta. Entonces, el AGA lo que busca es ahora sí administrar, es decir, ahora nos vamos a dar de alta como importadores, o si queremos dar de alta algún padrón sectorial, ya va a ser directamente con la ANAM. Esto es una facultad nueva y muy importante porque, bueno, pues le da mayor campo de administración y de vigilancia a la autoridad en este sentido. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras relacionadas con la entrada, tránsito o salida de mercancías. Esto, bueno, pues no es privativo, es una función que ya viene realizando, lo están poniendo más ahora de manera más formal. Determinar y equiparar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios. Esto es pues algo que ya viene realizando actualmente. Coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país. Es una función muy importante. La aduana ya se venía coordinando con las Fuerzas Armadas y ahora lo van a hacer de manera más organizada, más ordenada y más legal, ¿verdad? Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero el acceso a la información necesaria para evitar la evasión y elusión fiscales en materia aduanera, intercambio de información. Esto, bueno, pues es una práctica que ya se hace a nivel internacional por parte de la aduana con otras aduanas de otros países, inclusive con otras autoridades también. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras relacionadas con la entrada, tránsito, salida de las mercancías, función que actualmente realiza. Participar en la negociación de los tratados internacionales. Eso es muy importante, es una función nueva relativamente, porque la aduana no participaba en las mesas de trabajo, esto lo hacía la Secretaría de Economía. Bueno, pues ahora la ANAM también va a tener injerencia en las mesas de trabajo para la negociación de los tratados internacionales, proporcionar bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le solicitan instancias supervisoras y reguladoras de otros países, es decir, intercambio de información. Sigue habiendo esa cooperación. Fungir como órgano de consulta del gobierno federal en materia aduanera, obviamente, pues es la instancia adecuada. Promover para aprobación superior la política de administración aduanera y ejecutar las acciones para su aplicación. Esta es una nueva atribución donde la ANAM va a tener libertad para emitir políticas de administración de la aduana. Esto es muy importante porque le va a permitir desarrollar nuevos proyectos y establecer políticas inmediatas sin tener que pasar por la supervisión del SAT. Entonces, esta parte, la verdad, me parece muy innovador y le da mucha independencia y mucha libertad de gestión a la nueva aduana. Diseñar, administrar y operar los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal existan. Obviamente, datos de información, emitir disposiciones de carácter general y acuerdos administrativos necesarios para el ejercicio eficaz de las facultades, es decir, las reglas generales de comercio exterior las va a emitir la ANAM. Actualmente las emite el SAT, ¿verdad? Entonces esto lo va a asumir la ANAM, es muy importante. Mantener la coordinación con el Servicio de Administración Tributaria. Obviamente toda la información de los contribuyentes pues la tiene el SAT y la va a seguir conservando el SAT en ese sentido. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política de la administración aduanera, más datos de información, control de información. Esto es muy importante porque, bueno, pues de ahí vamos a poder tomar mejores decisiones.
representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales dentro de los procedimientos penales relacionados con los delitos de competencia de la Agencia Nacional de Aduanas de México en su carácter de víctima u ofendido como coadyuvante o asesor jurídico de la misma por sí o a través de los abogados que tenga adscritos. Es decir, la ANAM va a representar a la Secretaría de Hacienda en todo lo que tenga que ver con temas legales, juicios, que tienen que ver con la parte de aduanera. Entonces, esto, bueno, es una nueva atribución, el representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? En ese sentido. Y finalmente, las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas de este decreto, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. Es muy importante porque esta cláusula nos deja una puerta abierta para que en caso de que haya alguna situación que no esté prevista en el decreto, bueno, pues la podamos ejercer o la aduana vaya a poder ejercer facultades con base en este último articulado. Entonces, ese dato es muy relevante y muy importante. ¿Quién va a ser el titular de la nueva NAM? Bueno, pues de acuerdo al decreto, al séptimo transitorio, el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a proponer al actual administrador general de aduanas, al licenciado Horacio Duarte, y eso es muy importante porque va a haber una continuidad. Vamos a poder evitar ese tema de la curva de aprendizaje que tanto nos ha dañado en esta administración. Hemos tenido 3 cambios de administrador general de aduanas. Este último ha perdurado más tiempo y le ha permitido conocer el pulso del comercio exterior, las aduanas, los actores y bueno, ha hecho una buena labor. Y entonces es muy importante esa transición. Sin duda alguna va a ser una transición un tanto atropellada. No así el tema de que el nuevo titular o el titular de la NAM en un principio sea el actual haga. Esto es muy importante porque nos va a permitir una transición lo menos tropezada posible, y esto es muy importante porque no va a haber tanta afectación en el tema de las operaciones de comercio exterior y de los procesos que ya conocemos. Entonces, este es un dato muy importante que nos deja ver el decreto. Y un tema que se ha hablado mucho, que si la aduana se va a militarizar, que si no se va a militarizar, que ahora pues son los militares quienes van a tener el mando de las aduanas. Y esto de cierta forma no es tan correcto. De entrada, porque la ANAM no va a pertenecer legalmente o administrativamente ni a la Secretaría de Marina ni a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esto quiere decir que sigue conservando su carácter fiscalizador. Sí es muy importante resaltar o hacer mención que actualmente, y esto ya tiene mucho tiempo, tanto la Sedena como la Marina ya interactúan en las aduanas desde cuando menos los últimos 10 años. Ya tienen ellos injerencia en las aduanas, tienen presencia en ellas y hacen actividades ya relacionadas con la vigilancia e inspección en las aduanas. Entonces, aquí un dato muy importante. Actualmente y ya desde el año pasado, hubo cambios administrativos en las aduanas, es decir, los administradores de las aduanas dejaron de ser, en su mayoría, dejaron de ser civiles para ser estos puestos ocupados por mandos militares o ex militares, ya sea de la Marina o de la Sedena. Entonces, un dato aquí interesante es que, por ejemplo, existen 17 aduanas marítimas administradas por personal o ex almirantes o ex miembros de la Marina. Igual en las aduanas fronterizas tenemos administradores salidos de las filas de la Sedena. Aún se conservan 17 aduanas de mando civil, y esto quiere decir que el 65% de las aduanas en el país, de las 49 aduanas en el país, está bajo un mando militar.
Sin embargo, existe esta convivencia híbrida, por llamarla de alguna manera, donde, bueno, pues no todos los funcionarios de las aduanas son militares. Principalmente ellos hacen actividades operativas de vigilancia, pero obviamente en una parte legal, en una parte de laboratorio, bueno, pues hay técnicos, hay licenciados, hay abogados. En la parte de la plataforma de verificación son personal civil todavía quienes hacen la labor de verificador de mercancías. Entonces, esta actividad se ha estado llevando conjuntamente, y lo que va a hacer ahora este decreto es que se va a dar reconocimiento a todo este personal. Actualmente los OCES, cuando se inició el programa de OCES, de oficiales de comercio exterior, eran civiles que eran entrenados en las técnicas militares y de comercio exterior. Actualmente, en la última generación de OCES, ya fue reclutado solo personal militar, al cual, ya teniendo esta instrucción militar, se les está dando cursos de comercio exterior para adecuarlos al perfil que se requiere en las aduanas. Sin embargo, bueno, pues esto es una medida que se está tomando y que paulatinamente va a ir cambiando en las aduanas. Es decir, vamos a ir viendo más personal militar en las aduanas, y eso es un punto que debemos de considerar para poder realizar nuestras operaciones de manera adecuada y correcta. Cuando entra en vigor el decreto, y aquí es algo de lo que les hablaba anteriormente, el artículo primero transitorio del decreto nos dice que cuando inicie la vigencia de las reformas legales que otorguen, y esto lo puse yo, transfieran, yo lo agregué, la competencia que tiene el SAT a la ANAM, es decir, este decreto de creación va a entrar en vigor cuando las reformas que se están haciendo a la ley, principalmente a la ley del SAT y a su reglamento interior, entren en vigor los cambios y diga, las funciones que tenía el SAT ahora las va a tener la ANAM. Prácticamente es esto. Y cuando entre eso en vigor, entonces entra en vigor este decreto. Sin embargo, adicional a la ley del SAT y del reglamento, hay que hacer modificaciones a diversas reglamentaciones, y aquí la cito: la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, la ley de comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación, reglas generales de comercio exterior, entre otros. Adicional a ello, una vez que entre en vigor el decreto, y aquí es muy importante porque el decreto también nos habla de que en esta transición entre la AGA y la ANAM no se van a perder las facultades. Es decir, la ANAM va a seguir conservando las facultades de la AGA hasta que se dé ya en firme este cambio. Entonces no va a haber un vacío legal en ese sentido, y esto es muy importante recalcarlo porque no vamos a quedar en estado de indefensión como contribuyentes, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta este tema. Una vez que se haga esto, de acuerdo al cuarto transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor para presentar el proyecto de reglamento de la ANAM. Es decir, cuando entre en vigor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de presentar el reglamento interior de la ANAM, y esto lo tiene que presentar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente acuerdo. Entonces, estamos hablando que esto, bueno, lo que ha comentado el AGA es que estas modificaciones o estas propuestas de modificación a la ley del SAT ya se encuentra en las diferentes cámaras, y entonces estamos hablando de que esto pudiese ser al cambio en diciembre de este año o a principios del año que viene. Entonces estaríamos hablando que estaríamos entrando en la era de la ANAM en el próximo, si bien nos va, yo creo que en el primero o segundo trimestre del año que viene. Entonces es muy importante tener en cuenta este cambio. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, pues,
vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando de una administración a otra. Muy importante saber que el cambio no va a ser tan drástico en la estructura y que toda la base de la Administración General de Aduanas actual, de la AGA actual, va a ser la que le dé forma a la NAM. Es decir, no vamos a ver que vayan a correr personal actual y que vaya a ser totalmente nueva la gente que entre a la NAM. No, se van a trasladar las mismas personas, los mismos funcionarios. Obviamente va a haber cambios de mandos, eso se espera en este movimiento. Sin embargo, la estructura base de la NAM va a ser la que actualmente tenemos en las aduanas. Entonces, por esa parte, bueno, pues también debemos estar tranquilos que no va a ser tan atropellado este cambio de administración. Un poco de numeralia, lo que yo les decía, muy importante, es que se tiene que para octubre de este año la aduana ha recaudado casi 742 mil millones de pesos en impuestos de comercio exterior. Esta es una cifra muy importante. Otro dato importante que debemos de tomar en cuenta es que el FACLA, el Fideicomiso para la Administración de Recursos de la Aduana, que actualmente lo tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, tiene un fondo actual de 75 mil millones de pesos. Entonces, este decreto, al darle mayor libertad a la ANAM para administración de este fideicomiso, ya no va a tener que solicitar aprobación del SAT para poder generarlo, para poder gestionarlo. Y esto les va a permitir mayor libertad de acción en el sentido de que van a poder invertir, y esa es la promesa, o eso es lo que han estado comentando, principalmente el AGA, que va a haber inversión en infraestructura y en tecnología principalmente. Muy importante, lo que habla ese decreto es también, y algo que no había visto en otros decretos, es que dice textualmente que que los trabajadores de la Administración General de Aduanas van a conservar sus derechos laborales al hacer el cambio de esta administración. Es un dato muy interesante, muy importante, y la verdad creo que les va a dar mucha tranquilidad también a los servidores públicos. Otro dato interesante es que el comercio exterior, los ingresos por comercio exterior representan el 78% del PIB de México. Entonces, vemos aquí, podemos ver la importancia del peso del comercio exterior en la vida pública nacional y en lo que afecta a la economía de nuestro país. Entonces, tener en cuenta estos datos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tiene la nueva ANAM, la nueva Agencia Nacional de Aduanas? Obviamente, principalmente, lo han dicho, lo han sostenido, es erradicar la corrupción. Yo creo que a todos nos conviene este tema por principalmente evitar fugas de dinero, pérdidas también de empleos, ¿verdad? Y un sinnúmero de ilícitos. Entonces, es muy importante esto, incrementar la recaudación, obviamente. Van a tener que tener estrategias financieras y mucha inteligencia fiscal para poder aumentar, incrementar la recaudación fiscal. Disminuir la evasión fiscal, obviamente, esto tiene que ver mucho con las unidades de inteligencia financiera y bueno, la estrategia también que se debe de seguir para ver los diferentes modelos que se crean, desafortunadamente, para la evasión fiscal. Inversión en tecnología, ya lo han dicho, van a invertir 30 mil millones de pesos en tecnología para las diferentes aduanas, principalmente las fronterizas, que son, según palabras del Administrador General de Aduanas, las más abandonadas o las que han tenido un rezago en cuanto a tecnología. Mejora en la infraestructura, por ahí han citado un ejemplo de la aduana de
Manzanillo, donde nos comentan que cada vez que llueve se inunda, entonces van a hacer un tramo ahí de infraestructura, y para algunas aduanas en el norte del país. Y finalmente reforzar la seguridad nacional. Este es un dato muy importante, porque recordemos que la segunda función de la aduana pues tiene que ver con el tema de seguridad nacional. Entonces, al incrementar o al ingresar los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, de ingresarlos ingresarlos a la aduana, bueno, pues van a poder reforzar estos puntos tan importantes. Y amigos, finalmente, pues agradecerles la invitación, y pues aprovechar también el foro para invitarlos a esta masterclass en clasificación arancelaria, donde iremos de la mano durante 20 horas con un vista aduanal que nos va a enseñar cómo aprender a clasificar y cómo pensar como un clasificador arancelario correcto. Entonces es muy importante tener en cuenta este curso. Los invitamos con mucho gusto. Aquí dejamos por ahí los datos de contacto, y muy importante, bueno, pues agradecer nuevamente a la Dirección de Desarrollo Económico y Portuario del Ayuntamiento de Veracruz por esta invitación, y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente en alguna otra sesión de temas interesantes para el comercio exterior. Muchísimas gracias. Veracruz te quiere.